Carta primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 9. Leemos así en la palabra del Señor, Carta primera de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Algunos saben que estoy dedicando el tiempo máximo posible para el comentario sobre la carta primera de Pedro. He predicado muchas veces la epístola desde hace años, he estudiado la carta, he leído la carta, pero cuando te pones a analizar una carta puntualmente, yo diría no solo versículo a versículo, palabra a palabra, te das cuenta que sabes muy poquito del escrito. Y cuando terminas todo el desarrollo del libro y cierras en el último capítulo y pones el punto final, te das cuenta que sabes menos de lo que tú pensabas. Porque la Biblia es un enorme tesoro. Y estas cartas que se le dan el título de cartas católicas o universales, porque aparentemente no tienen destinatario concreto, no dice Pedro, carta a los hermanos de la iglesia tal, habla de expatriados, de esparcidos en distintos lugares. Estas cartas que no tienen destinatario, posiblemente, tal vez por esto, no se estudian demasiado. De manera que cuando te pones a estudiar una epístola como esta o cualquier otra, una de las cosas que tienes que hacer es leer un montón de veces el texto, y otra, acudir al pensamiento de otros muchos hermanos eruditos, grandes hombres en la historia de la Iglesia, para que te den su opinión sobre el escrito. He leído unos cuantos comentarios. Algunos los empecé y los dejé ya, pero otros los he leído insistentemente y me sorprende algo muy interesante. ¿Cuál es el tema de la carta primera de Pedro? El 99% dice que el tema de la carta es el sufrimiento en la vida cristiana. No tengo duda, está el sufrimiento en la vida cristiana. Pero después de investigar la carta, notarás que el propio autor te dice por qué escribe y cuál es el tema. Mira, por favor, el capítulo 5 y el versículo 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando, ¿qué cosa? Que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Y cuando comienza el capítulo primero, introduce la gracia de Dios. Y durante el tiempo del sufrimiento no entiendes el sufrimiento si no entiendes la gracia de Dios.
Y la relación familiar, matrimonial, descansa en la gracia. Y la relación fraternal en la iglesia descansa en la gracia. Y las dificultades y los conflictos de la vida son posibles afrontarlos en la gracia. Por tanto, el gran tema de esta carta es la gracia. Yo quisiera empezar hoy, cada vez que me toque ministerio por la mañana del domingo, voy a tomar un pedacito de la carta enfocándolo en la gracia. Y veréis como al final de todo, la epístola encaja en el tema que tiene, que es el tema de la gracia. Ahora, los destinatarios de la carta también sorprende. Pedro dice que está escribiendo a los expatriados. Expatriado y esparcido son dos adjetivos que califican a los que viven por un tiempo en un lugar que no es su lugar de residencia. Cada vez que tú vas al extranjero, estés donde estés y te tratan siempre muy bien, te das cuenta que estás en el extranjero. Es más, te das cuenta de que tú eres un extranjero para ellos. Bueno, hablamos el mismo idioma en muchos lugares, claro que sí. El castellano es un importante idioma que se habla en todo el mundo, pero las costumbres son distintas. Estábamos una vez en un determinado lugar por la mañana con un calor de locos y el día anterior la señora, esposa de la casa, esposa del marido, en la casa donde nos hospedábamos, nos preguntó: ¿a los españoles os gusta la sopa? Claro, ¿cómo no nos va a gustar la sopa? Día siguiente, a primerísima hora de la mañana en el desayuno, sopa de lo que ellos llaman tendón de vaca. Calor y sopa. Y Susana dijo: yo voy a manchar el plato solo. Y yo le dije: el problema no es que manches el plato, es que hay que vaciar el recipiente, por lo menos en parte, si no se da cuenta de que no hemos comido. Así que yo tuve que tomarme mi sopa y compañía. Tenemos el mismo idioma, nos entendemos perfectamente, pero somos diferentes. Aquí Pedro escribe a gente diferente. Está escribiendo a los cristianos en general. Los creyentes tenemos una patria. ¿Cuál es la patria? El cielo. Somos ciudadanos del cielo y estamos transitando por el extranjero. Y Jesús dijo: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por tanto, Pedro está escribiendo a esta congregación. Pedro te está escribiendo a ti, me está escribiendo a mí. Y está diciéndonos esta mañana: os escribo como extranjeros y peregrinos, como los que estáis en una patria que no es vuestra, para que descanséis en la esperanza de una patria celestial y descanséis también en el poder admirable de Jesús. El párrafo, aunque es corto, es muy extenso, muy denso, muy profundo. Yo quiero hacerlo muy sencillo. Y quiero hablaros de tres cosas. Primeramente, la acción de la gracia. En segundo lugar, la seguridad de la gracia o en la gracia. Y finalmente, la bendición de la gracia. Primeramente, la acción de la gracia. La tienes en el versículo segundo. Dios interviene para salvar al hombre. Notad que el versículo primero es simplemente el saludo, la introducción. Señores, hermanos creyentes de todos estos sitios, saludos de Pedro. Pero ahora Pedro habla de salvación. Y la salvación descansa en la gracia. Todos vosotros lo sabéis muy bien. En Efesios el apóstol Pablo dice que somos salvos por gracia mediante la fe. La gracia es la razón, sustancia y sustento de la salvación. La fe es simplemente el instrumento por medio del cual tú aceptas la salvación y entras en contacto con el Salvador. Pero la fe no salva. La fe puede aumentar o disminuir, claro que sí. Luego, si un día yo perdiese toda mi fe, ¿qué perdería? Mi salvación. Pero la gracia no aumenta ni descansa, es infinita, porque fluye, porque sale de Dios. Ahora, este Dios admirable es
un Dios que determina la salvación del hombre. Y todas las veces que Dios establece algo en relación con el hombre y especialmente espiritual, no actúa solo una persona, sino el ser divino. Vosotros sabéis muy bien que el ser divino, que Dios es un ser, no es una persona. Dios es un ser que existe eternamente en tres personas: la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo. Yo quiero dejar volar mi imaginación. La Biblia no me dice nada acerca de esto. Simplemente la Biblia me dice que antes de que Dios crease el mundo, determinó salvar al pecador. Y determinó salvarlo en una manifestación ¿de qué? De su gracia. Pero puesto que es el ser divino el que dialoga y establece la salvación, son las tres personas divinas las que intervienen. Y en un versículo tan pequeño como este, Pedro coloca a cada una de las tres personas divinas actuando en la salvación. Me dice en primer lugar que el Padre nos ha elegido conforme a su presciencia. Y claro, mencionar elección para muchos es asombroso y difícil. No me preocupa lo más mínimo la posición que tú tengas en cuanto a elección. Solamente me interesa que sepas que el Padre quiere salvar al pecador. ¿Lo entiendes? El Dios de la Biblia no quiere que ninguno se pierda. Cuando tú tomas el tema de elección y lo llevas a las últimas consecuencias, tienes que llegar a una conclusión filosófica en la salvación. Si Dios escogió a algunos para que sean salvos y no escogió al resto, ¿qué pasa? Luego determinó que se pierda. Pero yo voy a mi Biblia, por lo menos la mía, y leo estas palabras: Dios no quiere que ninguno perezca. Entonces todo esto que no entiendo lo voy a dejar para el cielo. Cuando llegue yo al cielo diré: pero si era facilísimo, y durante tanto tiempo he tenido tantos problemas. Bueno, la Biblia es un libro complejo en algunas ocasiones. Fíjate, un judío lee las profecías: el Mesías se sentará en su trono de gloria y dominará de mar a mar y de reino a reino, y él es el rey. Y de pronto, golpeado, maltratado, azotado, muerto. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede reinar y morir? Es complejo. Para ellos era, porque no tenían lo que nosotros tenemos, la realidad nueva de la resurrección y glorificación de Jesucristo. Por tanto, ellos tenían problemas. Y cuando aquellos querían presionar y resolver por sí mismos el problema, llegaban a decir que los sufrimientos descritos en Isaías 53 eran para el pueblo de Israel, no para el Mesías. Bueno, por tanto, no quiero entrar en conflicto. Quiero aceptar la doctrina como está, pero quiero hacer fuerza en una sola cosa: el Padre quiere salvar. ¿Lo entiendes? Y todo lo que el Padre hace de salvación lo hace necesariamente en Cristo, por vinculación con Él. Pero el Padre determinó salvarnos. No puedo entenderlo. Humanamente hablando, no lo puedo entender. ¿No sabía el Padre acaso que yo iba a pecar contra Él? ¿No sabía el Padre que yo iba a levantarme contra Él en desobediencia? ¿No sabía el Padre que yo iba a ser un miserable hombre aquí en la tierra cuyo único derecho era el infierno y la condenación? ¿Lo sabía o no? Claro que sí. Él sabe todo. Pero a pesar de, el Padre me ha escogido en Cristo. ¡Qué bendición tan grande! Pero Pedro no queda parado ahí. No pasa de la primera a la segunda y luego a la tercera como habitualmente hacemos. Pasa a la tercera. Y dice que el Espíritu Santo de Dios nos ha santificado, nos ha separado, para que podamos, ¿qué? Para que podamos ser salvos. El hombre natural, el hombre normal, voy a llamarle de esta manera para que lo entendamos bien, nunca tuvo, ni tiene, ni tendrá intención alguna en Dios. Deseo manifiesto en Dios. Cuando alguien tiene interés por Dios y busca a Dios, es porque Dios le ha buscado primeramente a él. Y ahí viene la gran operación del Espíritu Santo. Me dice el apóstol Pedro
que hemos sido santificados por el Espíritu con un propósito. Si alguien tiene curiosidad, notará la cantidad de veces que aparece esa conjunción ahí. Para. Miradlo y encontraréis en este párrafo unas cuantas veces en donde esa palabra aparece. Pero concretamente en este caso, el Espíritu Santo actúa para que podamos obedecer. Porque la salvación, mis amigos y mis hermanos, no es un ruego que Dios hace. Es un mandamiento que Dios establece. Alguien me dice, bueno, yo leo en la Biblia, Pablo dice que nosotros predicamos la reconciliación y que Dios ruega por nosotros, reconciliaos con Dios. No, Dios no ruega. Quien ruega es el que predica el Evangelio en el nombre de Dios. ¿Me está siguiendo? El Dios de la Biblia es muy claro, es el soberano Dios. Y dice el soberano Dios, Pablo lo predicó así a los atenienses que no habían oído nunca el Evangelio. Y termina diciéndoles, Dios manda ahora a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Tengo un problema, tremendo problema. ¿Sabes cuál? ¿Por qué soy desobediente? ¿Porque desobedezco? ¿O desobedezco porque soy desobediente? No sé si me estáis siguiendo. Es decir, tú eres un desobediente. ¿Por qué? Porque desobedeciste. Bueno, ¿y por qué desobedeciste? Bueno, porque soy desobediente. De manera que, siendo yo desobediente por condición natural, la primera manifestación de la desobediencia la tienes en nuestros primeros padres. En el huerto de Edén, nuestros primeros padres desobedecieron. Y esa desobediencia vino a pasar a formar parte de la genética espiritual del hombre. Los científicos están procurando descubrir todos los sistemas genéticos y los, no sé cómo se llaman, los ADNs y toda la historia, y se dan cuenta de que es tremendamente complejo todo eso. La genética espiritual es posiblemente algo más sencillo. Cuando pecaron contra Dios, se convirtieron en pecadores. Cuando desobedecieron a Dios, ¿se convirtieron en qué? En desobedientes. Ahora Dios me dice que manda que me arrepienta. Arrepentirse es cambiar totalmente de mentalidad. ¿Puedo? No puedo. Cuando a veces, ayer por la noche hablamos muy a menudo, todos los días, pero hablábamos Susana y yo ayer tenía, ¿sabéis cómo entendéis esta expresión? Tenía el día un poco cruzado. ¿Sabes lo que significa? Cortocircuito cerebral. Y estaba, no sé, un poco enfadado, de modo que... Y llegó un momento en que dije, eres una auténtica calamidad. Y tuve que recluirme en el despacho y ponerme de rodillas y decirle al Señor lo que Él sabe, soy una calamidad. ¿Pero por qué? Porque soy así. ¿No me doy cuenta que tengo que cambiar? Sí, pero muchas veces me cuesta muchísimo, ¿entiendes? De manera que Dios pide al hombre que le obedezca, que se entregue incondicionalmente a Él. ¿Puede? No. Y aquí tienes la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene con tranquilidad divina. Y al que escucha el mensaje del Evangelio le dice por lo menos 3 cosas. Primeramente, eres un pecador perdido. Y tú no puedes hacer nada para salvarte. De manera que lo que el Espíritu Santo está haciendo es hacer sentir al hombre su situación. Mira, nadie se salva por saberse pecador. Solo se salva el que se siente pecador. Te pongo un ejemplo. Es un ejemplo que utilizo mucho en este caso. Tú vas a una piscina olímpica, con un lugar de mucha profundidad, porque además de eso hay trampolín para saltos de altura. ¿Te puedes ahogar con esa agua? Sí. ¿Tú sabes que puedes ahogarte? Sí. Pero cuando tú te tiras al agua, tienes fuerzas para nadar y sabes nadar. ¿Y pides socorro?
No, porque tú manejas la situación. Ahora de pronto te viene un problema de calambres, es una exageración, en brazos y piernas. Ya no solo sabes que te ahogas, sientes que te ahogas. Y cuando tú sientes que te ahogas, ¿qué haces? Gritas y pides ayuda. Ahí tienes la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te recuerda solo lo que tú sabes. ¿Tú sabes que eres pecador o no? Pues claro que sí. Te hace sentir ese problema para que levantes la voz y digas a Jesucristo, el único Salvador: Señor Jesús, sálvame ahora. Algo más. El Espíritu Santo no solo ilumina, sino que redarguye, es decir, convence. Y convence de justicia, de juicio, de pecado, justicia y juicio. Es decir, te está diciendo algo. Todo cuanto tú hagas para salvarte no sirve para nada. Porque hay uno que ha hecho todo por ti y te señala a quién, a Jesucristo. Y te dice, te aplica en toda la dimensión el mensaje de salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. De manera que el Espíritu Santo te está capacitando, la tercera persona divina, está capacitando al hombre ¿para qué? Para que pueda establecer el parámetro de respuesta que Dios demanda y en fe venga al Salvador y le diga: Señor Jesús, te necesito, sálvame. El Padre planificando la obra, el Espíritu actuando para salvación. ¿Y qué más? Dice el apóstol Pedro de la obra del Hijo. Dice, para ser rociados con la sangre de Cristo. El hecho, y yo quiero despejar alguna cosa por ahí, ¿la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? Sí, toda o parte. Toda. Es decir, que cuando Cristo murió en la cruz, ¿vertió hasta la última gota de sangre? Es imposible. Por más que quieras, es imposible. La Biblia dice que la vida está en la sangre. Es decir, la sangre es tipo, es figura, es símbolo de vida. La sangre de Jesucristo es de valor infinito, la vida de Cristo es de valor infinito, porque no es la vida del hombre, es la vida de Dios hombre. Es decir, es la naturaleza humana de Dios que se entrega, y porque es naturaleza humana de Dios, es de infinito valor para salvar no a uno, a todos los que crean. Pero esta sangre, esta obra de justicia, Cristo fue el que murió en la cruz por nosotros en sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Quiero recordarte o recordaros lo que todos vosotros sabéis muy bien. Cristo no murió solo en favor mío. Murió en sustitución mía. No puede Dios perdonar pecados por el hecho de ser Dios. ¿Tú crees que Dios puede decir desde su trono de gloria: a este le perdono los pecados? No. ¿Por qué? Porque estaría quebrantando su justicia. ¿Y qué es lo que estableció su justicia? La paga del pecado es. Luego, la única forma de resolver el problema es pagar la deuda. ¿Cómo? La paga del pecado es muerte. Pero de pronto, este Jesucristo amado, glorioso Señor, segunda persona divina, es puesta sobre el madero de la cruz. Y dice el apóstol Pedro en esta carta que subió al madero llevando sobre sí nuestros pecados. Jesús es el Cordero de Dios que quita. Por favor, si tienes interés, hoy domingo lluvioso por la tarde puedes hacerlo. Lee la descripción del sacrificio, de los sacrificios de expiación del Antiguo Testamento. El Cordero no quitaba, llevaba. Es decir, al animal inocente se le
cargaba, simbólicamente hablando, con la culpa tuya, para que muriendo Él, simbólicamente sacrificio de Cristo, tú pudieras reconciliarte con Dios, ¿lo entiendes? Pero de pronto viene el Cordero de Dios, nunca más ya sacrificios por el pecado. Y este Cordero de Dios no solo lleva, sino que quita para siempre el pecado de todo aquel que cree. Por eso el apóstol va a hablarnos un poco más adelante de una buena conciencia delante de Dios. ¿Sabe lo que significa? Una conciencia que no acusa. ¿Por qué? Porque el pecado ha sido extinguido, porque Cristo murió por mí, porque la deuda mía ha sido cancelada, porque su sangre, su vida me limpia. ¿De cuánto? De todo pecado. La gracia actúa para la salvación. Oh, cuánto me emociona y cuánto me conmueve esto. Gracia muchas veces la definimos como el amor inmerecido. Bueno, está bien. Pero esencialmente gracia es el amor que obliga a Dios a descender al encuentro del pecador. Escucha la Biblia. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza o su acción, fueseis enriquecidos. ¿Lo quieres de otro modo? Y aquel verbo, Juan 1,14, se hizo carne, o fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gracia, que es el amor que fluye de Dios para salvación, ¿es infinito o no? Infinito. Necesariamente tiene que ser depositado en un recipiente infinito, ya que no hay nada creado. ¿Y quién es ese recipiente infinito? La segunda persona de la deidad. Y un día ese Cristo Jesús hecho hombre viene al mundo de los hombres y entra en la historia de los hombres. ¿Y qué ocurre? Vivo su gloria. ¿Cómo? Como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora ya habló de gracia. Ya nos ha introducido en el hecho de que en gracia las tres personas divinas se han movido para salvarnos, y a continuación saluda con la gracia. Mira el versículo: gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora, la gracia es la provisión para la vida. Voy a mencionarlo solo aquí, quiero mencionarlo al final. La gracia es la provisión para la vida cristiana. Santiago, en el capítulo 4 y versículo 6, dice: pero Él da mayor gracia. Pablo dijo que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y las pruebas en la vida cristiana, las lágrimas, la persecución, la angustia, la aflicción, la tristeza, el valle de sombra de muerte, no importa lo que, dice el texto bíblico, Él da mayor gracia. Oh, si no fuera por su gracia. Muchas veces pienso en experiencias personales y digo: Señor, si no fuese por tu gracia, yo no estaría aquí. Y este Dios de bondad, por medio del apóstol, dice: ¿qué regalo puedo hacerle yo a esta iglesia, a estos creyentes todos que están siendo perseguidos? Gracia y paz. Y cuando la gracia viene a tu vida, el corazón se llena de paz. ¿Vivimos en un mundo inquieto o no, mis hermanos? Sí. Y yo creo que hay muchos cristianos que no están tan pendientes de la Biblia como de las noticias. Y están muy inquietos. Hace muy poco tiempo hablaba con un hermano americano y me hablaba de ciertos problemas que hay allí. Y estaba el hombre inquieto. Ni que decir tiene cuando hablas con alguno de los catalanes. Tremendamente inquietos. Y de pronto voy a mi Biblia y veo que la gracia me ha liberado de los reinos de este mundo y me ha trasladado a un único reino. ¿A cuál? Al de su amado Hijo. Mi esperanza no está en un cambio mundial, no lo va a haber. Mi esperanza está en la patria del cielo,
donde Cristo prepara lugar para mí y de pronto tengo paz. Porque los problemas están fuera, pero la paz está dentro. Y esta paz es, con el amor, el vínculo cristiano. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, ¿cómo? ¿En el vínculo de qué? De la paz. Aquí tenemos la bendición al principio de la carta, la habrá también al final. En segundo lugar está la seguridad en la gracia. Mirad, por favor, el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. De manera que lo que está diciéndome el apóstol es algo muy sencillo. Dios es glorificado por los creyentes, por lo que Dios hace y promete a los creyentes. Este Dios admirable ha hecho promesas seguras y este Dios admirable ha orientado su amor para que la misericordia suya no fuese pequeña, sino grande. Además, el propósito de la gracia que nos da vida nueva en Cristo Jesús por la fe en Él, provee una esperanza ¿qué? Mira tu Biblia. Una esperanza viva. La esperanza muchas veces es una esperanza muerta. Yo espero que no se me estropee un aparato electrónico. Se estropeó. Claro, porque tengo una esperanza muerta. Pero Cristo es vida, ¿o no? En Él está la vida. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Dios hace a Cristo esperanza nuestra. ¡Qué fantástico es esto! Dios hace a su Hijo, pone a su Hijo, coloca a su Hijo para que nuestra esperanza no esté en cosas, sino en persona, en una persona. Cristo, dice Pablo en Colosenses 1:13, Cristo es en vosotros esperanza de vida. Pero junto con la esperanza, no esperamos ciegos lo que viene, sino conocedores de ella. Junto con la esperanza nos dice o nos habla de una herencia. ¿Qué herencia? Bueno, si te has portado bien, vas a tener un buen sillón para por toda la eternidad, per secula seculorum, mirar la gloria de Dios y descansar bien cómodo en un sillón muy aburrido. Dios no puede dividir la herencia porque no tiene más que un hijo, el unigénito del Padre. Y todo lo que Dios hizo lo ha hecho ¿en quién? En Cristo. Por Cristo y para Cristo. Luego, todo es de Cristo, pero Dios en su gracia me coloca en Cristo, me vincula a Cristo, y Él es la sustentación de mi vida y la unidad con todos mis hermanos en un nuevo hombre, que es precisamente los salvos por gracia mediante la fe en Cristo. Luego, toda la herencia, ¿de quién es? Mía. Voy al Nuevo Testamento y escucho las palabras, o leo las palabras de Pablo. Nosotros somos herederos ¿de quién? De Dios, y coherederos con Cristo. Y yo digo, vaya, qué importante. Herencia. Qué bueno. Pero me surge una pregunta, ¿y esa herencia será una herencia estable? A veces tu padre tenía una gran casa ahí en el campo y te la deja en herencia. Y vas por primera vez a ver cómo está la casa y dices, tejado caído, las puertas estropeadas, y tú dices, mejor hubiera sido que no me lo hubiera dado. Pero voy a Pedro y Pedro me dice, mira, primera característica de esa herencia, es una herencia incorruptible. A veces hablamos de metales nobles, oro y plata, porque
parece ser que no hay nada que los afecte. Tú metes un anillo de oro en agua 20 años, da lo mismo, y cuando lo levantas, ¿cómo está? ¿Cómo estaba? Puede ser que esté un poco sucio, pero está como estaba. Solamente el agua regia, que se llama así, puede disolver el oro. Las herencias, por valiosas que sean, pueden deteriorarse. La nuestra no. Además dice que está incontaminada. ¿Sabe lo que significa eso? Sin defecto. Todo lo perfecto del mundo tiene defectos. Te compras algo enormemente bueno y trae un defecto de fabricación. No hay nada absolutamente perfecto en la experiencia del hombre, porque el que lo hace es imperfecto también. Pero Dios es perfecto, sin defecto, herencia sin defecto, y además ¿qué? Reservada. ¿Dónde? En los cielos. Yo no sé si todos tenéis en vuestra casa una caja fuerte. Bueno, posiblemente no. Pero tenéis, muchísimos tendréis una cajita metálica con una llave especial. ¿Y ahí qué guardáis? Cosas de mucho valor. Claro, si viene el ladrón te lleva la caja también. Pero no importa. Ahí tienes, es tu caja fuerte, la cuidas, la custodias, la abres de vez en cuando, ves lo que hay dentro, la vuelves a cerrar. Dios es el que protege la herencia. ¿Quién podrá tocarla? Si Él es infinito, si Él es omnipotente, si Él es sabio, si Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ¿quién tocará nuestra herencia? Nadie. Luego tengo una enorme seguridad. Escucha la promesa de Cristo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creed también en mí? En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera de este modo, os lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuese y os preparase lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Luego hay garantía de herencia. Pero yo me pregunto, es verdad, no tengo dudas, creo. Dios guarda la herencia, no se va a estropear porque no puede, no se va a perder porque no se va a perder, pero ¿podré yo disfrutarla? Y Pedro me dice, ten confianza, porque el que guarda la herencia, te guarda también a ti. Mira el versículo 5, sois guardados por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios determinó que tú participes y seas heredero y disfrutes la herencia. Por tanto, guarda la herencia y te guarda también a ti. Él te custodia. La herencia guardada, los herederos guardados. Cristo tiene un compromiso con el Padre. Han llegado a un acuerdo los dos. Y Cristo dice, yo recibí de mi Padre un mandamiento, que todo lo que Él me da, yo no pierda nada, sino que lo resucite todo en el día postrero. ¿En dónde estoy yo? Yo miro y digo, Señor, no soy fiel, voy a perder un día la fe, soy además una persona que tropiezo y caigo, un hombre de mal testimonio delante de ti, un transgresor de tu voluntad muchísimas veces, yo soy así. Pero Dios, y podré tener la seguridad de que mi salvación se mantiene aún así. Y escucha, dice Jesús, todo lo que el Padre me da, que viene a mí, yo no pierdo nada. Y dice, y lo voy a resucitar en el día postrero. Y pregunto a Cristo, el gran pastor de las ovejas, ¿y la salvación qué? Y Jesús me dice, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y dice, les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mis manos. Bueno, alguna persona tal vez esta mañana en este auditorio esté diciendo, qué fácil es la vida cristiana. Soy salvo y a vivir como me dé la real gana, porque no pierdo la salvación, porque no... Momentito. Todo aquel que practica el pecado habitualmente como costumbre, no ha conocido a Dios. ¿Sabe lo que significa eso? No es salvo. El salvo puede tropezar y caer ocasionalmente, pero no puede vivir en una vida contraria a la vida eterna, que es la vida de Dios en él.
Ahora yo digo, bueno, Señor me garantiza, el Espíritu Santo está conmigo, ¿y el Padre qué? Escucha la Biblia. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. El Padre está trabajando para que yo nunca caiga de la gracia. ¿Y es poderoso o no? Es poderoso. Oh, yo cierro este capítulo esta mañana. Lo hice ayer por la noche y dije, Señor, yo no tengo palabras para darte gracias por una bendición semejante. Tú, solo tú, gloria a tu nombre, porque solo Dios es el Salvador. Además, Dios me da en su gracia victoria sobre el mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál? Vuestra fe. Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y dónde estoy yo? En Cristo. Por tanto, soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Debemos terminar. ¿Cuál es la bendición de la gracia? Bueno, hemos notado en esta última parte, he querido hacer énfasis específicamente en esto, en la seguridad. ¿Estás seguro de tener a Cristo en tu vida? ¿Estás seguro de que tus pecados han sido perdonados? ¿Has abrazado por la fe al Salvador y le has dicho, Señor, perdóname y sálvame, quiero ser tuyo? ¿Lo has hecho? Si lo has hecho, ten seguridad. Tienes perdón de pecados, tienes vida eterna. Y yo me pongo a caminar contento en la carrera cristiana. Voy cantando aquel viejo coro, a lo mejor los mayores de aquí se acuerdan de ella, de aquel coro que decía, cantando en el camino al cielo de gozo, lleno el corazón, con Cristo marcho en el sendero, disfruto de su bendición. Vida cristiana, sin problemas. Vida cristiana, color de rosa, ¿no es verdad? Lo veremos en esta carta. Vida cristiana es conflicto, problemas y dificultades. Porque en el mundo tendréis aflicción. Y ahora digo, ¿y ahora qué, Señor? Y veo que quien va conmigo en el camino es el gran pastor de las ovejas. Y voy al Salmo 23 y descubro que adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Voy al Salmo 23 y veo que Él está buscando lo que yo necesito de comida especial para mi día, porque soy una oveja especial. A veces tratamos a toda la congregación, en el ministerio pastoral que hemos muchas veces es en ese problema, tratamos a todos por igual, todos son iguales. No, ¿qué va, hombre? Cada cristiano es diferente al otro. Y cada creyente tiene dificultades y necesidades específicas que los pastores debemos detectar para tratarlo de una determinada manera. El buen pastor busca comida especial para mí y resulta que me ve un poco debilucho. ¿Y qué hace? Una comida no especial sino abundante para que yo recupere mis fuerzas. Y de pronto voy caminando y estoy ya a punto de pasar el lindero de esta vida y entrar en la presencia de Dios y miro atrás y descubro que detrás de mí ha venido siempre la misericordia. Y miro debajo de mí, el río de la muerte está delante y veo que el camino es sólido porque Dios ha estado permanentemente y se ha hecho camino para mí. Y ahora miro el futuro y digo, en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Qué más quiero? Es una bendición impresionante. Por eso, y termino con el versículo, 2 veces en el párrafo, Pedro habla de alegría. Mira el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Versículo 8, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis. Oh, la vida cristiana es alegría íntima, gozo interno. Leí hace poco tiempo un libro de un puritano. Los puritanos son fantásticos en cuanto a doctrina, súper ortodoxos.
Pero en cuanto a vida cristiana, soy feliz no viviendo en el tiempo de los puritanos. Me siento fantástico. ¿Sabes por qué? Porque aquel hombre dice en un párrafo lo siguiente: la alegría y la risa no es propia del cristiano, porque la Biblia nos enseña que Cristo no rió, solo lloró. Pues quiero decirte algo, hermano mío, Cristo dice algo que es contrario a esto. He venido para que tengan vida, ¿y qué más? Para que la tengan en abundancia. Frente a la frustración de la ortodoxia fría, yo quiero vivir el calor de la gracia. Y quiero entender que este Dios que pide que viva santamente, y esto no es posible obviarlo, esto es así, que vive santamente, me da vida abundante. ¿Para qué? Para que yo sonría y disfrute de la vida y me dirija a ti para contarte no mis dolores y mis miserias, para decirte soy un creyente que anhelo el cielo y estar con Jesús. Esta es la enorme bendición que podemos disfrutar en esta mañana, vida abundante. ¿Por qué leí ese libro de los puritanos? Bueno, yo leo muchas veces puritanos, me gusta. Sobre todo cuando tengo que ponerme firme con mi esposa, leo los puritanos y luego hablo con ella. No es así. Esto me gusta, me encanta leerlos de esta manera, pero escucha, ¿por qué leí yo ese libro con calma? Te voy a leer una frase. Ese libro surgió cuando un predicador fue a la iglesia donde estaba este puritano y predicó un sermón revolucionario. Y terminó la predicación así. Necesitamos hablar menos de disciplina y más de gracia. Queremos un pueblo que sonría en un mundo que llora. Un pueblo que se goce en una sociedad que se queja. Necesitamos sentir la salvación mucho más que definirla. Un pueblo que deje de mirar su historia para mirar a Cristo. Esta es la vida cristiana. Y esta epístola nos conduce a la bendición grande de saber que todo esto es provisión de la gracia. Mientras viene el grupo de alabanza para cantar la última canción de esta mañana, yo quiero aprovechar ese tiempo para decir a toda la congregación presente que solo en la gracia y solo en Cristo y nada más que en Cristo hay perdón de pecados y vida eterna. Que nadie puede sentir esperanza si no tiene a Cristo. Que nadie puede sentir gozo si no tiene la gracia de Dios en su vida. Que nadie puede sentir ilusión si no tiene a Cristo como fundamento de su vida. ¿Tienes a Cristo en tu vida? No cerca de ti, sino en ti. Has dicho al Señor en una oración personal, no importa cuál sean las palabras: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y te recibo como mi Salvador personal. Yo voy a pediros un momento de recogimiento, vamos a concluir con la canción. Pero quiero pediros que cada uno cierre sus ojos, nadie mira al otro, nadie se preocupa del otro. Estamos en la presencia del Señor y el Espíritu de Dios nos recuerda, no lo que yo dije, sino lo que el apóstol escribió. Y yo quiero pedir que si hay alguna persona aquí o en los palcos allá arriba que no tiene a Cristo y quiere dar su vida al Señor esta mañana, pueda decir a Cristo palabras como estas. Si tú quieres repetir las palabras que yo digo, puedes hacerlo. Puedes decir: Señor Jesús, soy un necesitado de ti. Necesito camino y orientación. Te reconozco como mi Salvador personal y te entrego mi vida. Recíbela y sálvame según tu promesa. Y si alguien ha hecho esta oración, yo quiero orar por él, por ella, antes de terminar. Y quiero pedirte que ahí donde tú estás levantes tu mano
Si has recibido a Cristo, Dios te bendiga. Alguien más que dice al Señor esta mañana: Señor, te recibo y quiero que me salves. ¿Quieres levantar tu mano ahí donde estás para que sepamos que hay alguna persona más que recibe al Señor esta mañana como su Salvador personal? Y también para mis hermanos en la fe, que a veces caminamos por una senda de inquietud porque estamos lejos de Cristo. Yo quiero pediros que esta mañana volvamos todos a Jesús y digamos al Señor: Señor Jesús, sé mi esperanza, mi camino, mi norte, mi guía, mi luz. Que Dios por su gracia nos asista en estas decisiones personales para gloria de su nombre. Vamos a cantar la última canción.